Podcast La 100. Hoy en día la información que buscamos suele estar en Internet y es la primera fuente de acceso a un conocimiento. Hoy, en Legalmente, vamos a charlar acerca de el derecho al olvido, que es el derecho que tiene una persona para borrar alguna información que está en Internet. Legalmente es el podcast de La 100, donde tratamos derechos y obligaciones prácticos en lo cotidiano, en el día a día. Quien te habla es Sergio Moadev, Derecho en Zapatillas, y hoy, en este podcast, Derecho al Olvido. Legalmente. Cuando hablamos de derecho al olvido, en realidad hablamos acerca de los buscadores de Internet. Es la puerta de entrada de Internet y el lugar donde se enlaza el conocimiento, donde se indexa ese conocimiento. Por ende, algunas personas prefieren que cierta información no esté fácilmente accesible, que sea desindexada. Es como si hubiese un índice en la gran biblioteca que es Internet, que son un montón de computadoras conectadas, y el buscador, cuya función es ordenar toda esa información, dijese, bueno, esta información que buscas no va a ser tan fácilmente encontrable, va a estar última en el índice de relevancia, un índice de resultados, o tal vez ni siquiera la voy a indexar, directamente la voy a olvidar. Esto piden algunas personas en el entendimiento de que esa información afecta su honor, su reputación, que ya es antigua, que ya no tiene nada que ver, que ya no cumple un fin de interés público y que no importa. Por ende, piden el derecho al olvido. ¿Qué pasa con el derecho al olvido en el mundo? Empecemos con Argentina. ¿Está regulado? La respuesta es que no. No hay ninguna ley ni resolución expresa. No hay prácticamente nada. Apenas hay algunos fallos, alguna jurisprudencia en torno a ciertos temas que ahora vamos a repasar. En materia de Internet, rige la libre expresión. Acceder a Internet es un derecho humano y también la actividad de los buscadores y de las personas que publican en Internet es un derecho humano. El derecho a la libre expresión comprende tanto el derecho de publicar como el de buscar esa información, de que esté accesible. Hay una pendiente resbaladiza, así se dice en inglés, cuando se intenta regular algo relacionado con la libre expresión, incluyendo, por supuesto, Internet. La frase en inglés es slippery slope, que significa que cuando se desenlaza una regulación no se sabe exactamente en qué va a terminar, qué va a venir después. Empezamos regulando esto y después, ¿por dónde seguimos? ¿Cuánto va a afectar o no el derecho a la libre expresión? Hoy en Argentina la Corte Suprema de Justicia de la Nación está tratando el tema del derecho al olvido por un caso de una persona que participó de eventos relevantes hace mucho tiempo. Esa persona entiende que ese caso judicial ya no es relevante, que ella fue obligada a aparecer en los programas televisivos y que esos videos que Google indexa en verdad no deberían estar figurando allí ni indexarse, no deberían linkearse porque no es de relevancia, de interés público y hay un montón de otros motivos para que eso no esté más. Por otra parte, las empresas de Internet, Google en particular, entiende que esa regulación afectaría el derecho del buscador de hacer su función, de cumplir su tarea, que es automática y que en lo que la práctica hace, es decir, esta información está acá y ordena al usuario para que la encuentre. En Europa, el derecho al olvido se reconoció en el caso Costeja contra Google España. Allí, el Tribunal de Justicia Europeo entendió que estaba encuadrado en el artículo 17 del Reglamento de Protección de Datos Personales, todo un derecho humano. En general, fuera de los países de Europa, el derecho al olvido no tiene demasiada aceptación, ni que hablar en Estados Unidos, donde es muy libre, porque los jueces no quieren aplicarlo sin una ley o porque lo ven como una forma de censura o de restricción a la libre expresión. Por ejemplo, Chile, Brasil o México prácticamente no tienen derecho al olvido. En Argentina se argumenta que el hecho que esa información siga apareciendo en los buscadores, las entrevistas, las participaciones en los programas de televisión, afecta su derecho al honor y a la intimidad, y que no hay un interés público relevante para que esa información siga estando disponible. La Corte va a tener que decidir este caso y en la práctica aclarar sus alcances. Si bien los fallos de la Corte tienen efecto para solamente las partes que participan, la verdad es que la regla que se surja de ese caso va a tener un impacto práctico en las demás decisiones que se tomen y por ende podrá afectar tu derecho, el mío o el de quien sea, para que después esa información se borre o continúe presente en Internet. Hoy en día, la vía para reclamar este supuesto derecho al olvido, y digo supuesto porque todavía no está del todo claro los alcances, sería un amparo o una acción de habeas data o una acción civil, que es lo que está pasando hoy en día ante la Corte. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los impactos comunicacionales de una acción de ese tipo. Cuando alguien pide que algo no se lea, no se mire, no se muestre, en realidad está un poco amplificando esa información
y haciendo que se muestre. Esto pasó en un caso que es conocido como el de Barbra Streisand. Ella tenía una mansión, o tiene, en las orillas de la costa de Los Ángeles. ¿Qué pasó? Una organización ambientalista se dedicó a sacar fotos de la costa con fines de protección ambiental. Bárbara no quería que su mansión se viese en ese catálogo y por ende lo primero que hizo fue llamar a sus abogados, siempre en plural, para que le manden una carta a esta organización ambientalista. En la carta le pedía que no muestren su mansión. ¿Qué hizo la organización ambientalista, la ONG? Mostró la carta a sus abogados y dijo: «Hey, acá Bárbara quiere que esto no se vea». ¿Qué pasó en la práctica? La casa de Barbra Streisand, su mansión, se vio en todos los medios, en todos lados. Esto se conoce hoy en día en comunicación como el efecto Streisand, Streisand Effect, y en la práctica implica para aquella persona que reclama, que demanda algo, la realidad de que eso se va a terminar mostrando más y que los efectos buscados van a ser inversos a los queridos. Por ende, el derecho al olvido también tiene esta otra faceta, porque en general se ejerce en casos que son bastante notorios o relevantes o de cierto interés y por ende va a tener repercusión, o por lo menos es esperable que lo tenga. Obviamente que puede ser un derecho, veremos cómo lo reglamenta la Corte, pero también, y como todo caso judicial o legal, hay que tener conciencia del impacto de los efectos en otras facetas y en otros planos. En este caso, el de la comunicación. Está en juego también algo muy importante, que es el derecho a la libre expresión, el de acceso a la información, pero también hay que cotejarlo y balancearlo con el derecho al honor de las personas, la intimidad, la privacidad y su forma quizás de entender que esa información propia debe estar o no disponible en el mundo. Es un temón, es un balance, no pretendo hoy tener respuestas, pero por lo menos dejar planteada la cuestión y abrir este debate. Hoy, en Legalmente, en Derecho en Zapatillas, vimos un poco una introducción al derecho al olvido. En otros podcasts, hay más episodios, te podés suscribir. Vamos a hablar de la información personal nuestra que figura en Internet. Hasta qué punto pueden listarnos, qué datos personales pueden estar o no. Es realmente un temón afuera, en otros países del mundo. En Argentina a veces no le damos tanta importancia, pero Legalmente lo vamos a tratar. Sergio Moadeb, Derecho en Zapatillas. Me podés seguir en las redes. Hay más episodios de Legalmente. Te podés suscribir también. Gracias por escuchar este podcast de La Cien. Podcast La Cien.